Entonces, ahí vamos. Circulación. En primer lugar, ¿cuál es el propósito? Si tuviéramos que describir, ¿cuál es el propósito de circulación? Si tuviéramos que describirlo en una sola palabra, digamos, ¿no? En una sola palabra. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el propósito de circulación? Movimiento, ya. Pero, Matías, cuando te refieres movimiento, ¿de qué movimiento hablas? ¿Movimiento del organismo? O sea, mediante la circulación un organismo se mueve, o de qué estamos hablando? ¿Nada? Fluido e intercambio de sustancias, ¿no? Nos dice Rocío. Ya, es cierto. Mm. Ahora, eh, bombear, fluidos, transporte. Romina, yo creo que me quedo con la primera palabra de tu aporte, transporte. La circulación fundamentalmente se encarga de transporte. ¿De qué? Nutrientes, gases, desechos e inclusive hasta calor. La función de circulación tiene esta idea, este propósito, transporte. Entonces, tenemos como transporte de diferentes sustancias, ¿no? El objetivo fundamental, vamos a decir, el objetivo en común es el transporte. Claro, pero entendemos, Rocío, transportamos los nutrientes porque obviamente los estamos distribuyendo, ¿no? Transportamos los desechos porque también los estamos llevando a un lugar donde luego van a ser extraídos y expulsados, ¿no? Estamos transportando calor desde una zona, ¿no? Donde se están liberando mayor calor a zonas donde hay una menor temperatura, etcétera, ¿no? O sea, es cierto, la distribución, ¿no es cierto? Está implícita, pero yo creo que la función en general de la circulación, la idea que está asociada a esta función es el transporte, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces, ahora, necesitamos para este propósito, para esta circulación, tres elementos fundamentales. Primero, el líquido circulante, el líquido circulante, ¿no? Este fluido que va a ser conducido, transportado. Segundo, necesitamos los conductos a través de los cuales este fluido va a ser llevado, ¿de acuerdo? Entonces, el fluido primero, luego los conductos, y tercero, necesitamos algún elemento que nos ayude a mantener en circulación, que nos ayude a mantener en recorrido permanente este fluido a través de los conductos. Repito, necesitamos, obviamente, quien nos ayude a mantener un recorrido, un traslado, un transporte
de este líquido circulante a través de estos conductos. Miren, ¿nosotros cumplimos? Sí. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro fluido o nuestro líquido circulante? Sangre. ¿Tenemos vasos conductores? Sí. Venas, arterias, capilares. ¿Ya? Y tenemos este elemento, esta estructura que nos ayuda a mantener en circulación, en transporte, en conducción permanente el fluido a través de los conductos. Sí, corazón. Ajá. Que entonces, de la misma manera, análogamente va a funcionar en todos los seres vivos. En todos los que tengan esta función circulación, sí. Que no todos tienen, no, no todos tienen. No todos. ¿Y por qué? Pues porque en primer lugar quizá no lo necesiten, quizá puedan hacer una distribución, un reparto, una conducción, un transporte, ¿no? De sustancias, gases, desechos, nutrientes, etcétera, de alguna otra forma, sin, sin un gasto energético tan grande. Porque obvio, tener la función de circulación implica una inversión energética grande. Claro, hay que construir estos vasos conductores, hay que mantener el fluido, que también lo fabricamos, ¿no? Hay que mantener este fluido en un recorrido permanente. Ahí también hay un gasto energético, ¿de acuerdo? Ahí también tenemos un gasto energético. Entonces, por eso les decía, no todos tienen esta función de circulación. No todos están dispuestos a tener un dispendio energético de este nivel, salvo la necesidad sea grande. ¿Me dejo entender? Ya está. Entonces, ¿quiénes tienen circulación? Pues bueno, tienen circulación las plantas y y un grupo de animales. Así que pensemos entonces en plantas, ¿les parece? Recordemos esta circulación en plantas. ¿Cómo ocurre este transporte en plantas? Pues bueno, hay fluidos, hay líquidos circulantes, sí. Se llama savia inorgánica y se llama savia orgánica, lo que le dicen también savia bruta y savia elaborada. Así les dicen, ¿no? Ya. ¿Y hay conductos? Claro. Los conductos se llaman vasos leñosos y vasos liberianos. Es más, son tejidos. Se llaman xilema y floema. Mm. Y tienen también esta estructura que mantiene en circulación este fluido. No, las plantas son recontra hábiles. Tan hábiles que utilizan un principio físico. Bueno, dos principios físicos. Bueno, tres principios físicos. ¿Qué? Sí, solamente utilizan principios físicos, no gastan nada, no invierten nada de energía y solamente con estos principios físicos, como te digo, consiguen que estos fluidos se desplacen, se transporten, asciendan, desciendan, etcétera. ¿Qué tal? ¿Mm? Las plantas en realidad, ¿de acuerdo? Son muy, muy sorprendentes. ¿Ya? Así es. Eso es lo interesante. Ahora, ojo, vamos a ver entonces cómo funciona el transporte en xilema y en floema. ¿Ya? Ariana, no entiendo a qué características te refieres, a cuáles. Mm, Si me explicas, por favor. Vamos a empezar a ver el caso en plantas. Ya, Ariana, genial. Mira,
Les decía, vamos a trabajar el caso en plantitas y les decía que entonces lo que tenemos en plantas es, por ejemplo, cuando hablamos nosotros del xilema, ¿no? Voy a exagerar aquí, lo que tenemos nosotros son unos vasos, unas células que están superpuestas unas sobre otras, de esta manera. Pero son células que tienen una forma así, cilíndrica, ¿no? Una forma cilíndrica. Pero lo más interesante es que son huecas, claro, son huecas. Ah, mira tú. Y por si acaso, al costado viene otro grupo más, ¿no es cierto? Otro grupo más de vasos conductores. Y luego otro grupo más, ¿no? Y así, así sucesivamente. Dense cuenta que se forman paquetes de estos vasos conductores. Paquetes de estos vasos conductores. Entonces, ya, qué interesante. ¿Y de qué diámetro tienen estos vasitos conductores? Micras. Micras. Wow. Oye, pero yo sé que cuando tengo agua dentro de estos conductos, el agua asciende por capilaridad. ¿Se acuerdan o no? El agua asciende por capilaridad. Entonces, primer fenómeno que van a utilizar estos vasos conductores es capilaridad, para que el agua ascienda dentro de ellos. Desde las raíces, a través, pues, de la misma raíz y del tallo y ramas. Capilaridad. Pero luego van a utilizar otro principio físico. ¿Cuál? Miren, imagine usted que en esta parte alta, o sea, imagine, por favor, présteme atención, imagine que esta parte de aquí, la parte de arriba, esta parte, corresponde a las hojas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y que esta parte de aquí corresponde a la raíz. O sea, estamos hablando de los extremos de la planta. ¿Me dejo entender? O sea, estamos hablando de los extremos en hojas y los extremos en raíz. ¿Me dejo entender? Estamos hablando de los extremos. ¿Qué pasa, qué pasaría o qué creen que ocurre si en esta parte alta, donde están las hojas, empiezan a perderse muchas moléculas de agua por evaporación? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a producir vacíos, sí o no? ¿Me dejo entender? Se producen vacíos. Se producen vacíos. Estos vacíos, ¿quién los va a ocupar? Pues los van a ocupar las moléculas de agua que se encuentren aquí al costado, ¿sí o no? Es decir, las moléculas de agua que estén contiguas van a empezar a ocupar los espacios de las moléculas de agua que se fueron por evaporación, ¿sí o no? Pero un momentito, cada molécula de agua que inmediatamente se desplace para ocupar este espacio que han dejado las moléculas que se han evaporado, repito, cada vez que una molécula de agua pase a ocupar este espacio, díganme, ¿esta molécula de agua está sola o está cohesionada con otras? Está totalmente cohesionada, correcto. Claro, totalmente cohesionadas. No se olviden, ¿puentes de qué? Puentes de hidrógeno. Así es. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué quiere decir que estén cohesionadas?
mediante puentes de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que entonces, si una molécula de agua se desplaza para ocupar el espacio que dejaron las otras, esta arrastra a 4, ¿sí o no? Porque está cohesionada mediante puentes de hidrógeno, ¿sí o no? Y cada una de las 4 que han sido arrastradas, arrastran a 4 más, ¿sí o no? Este efecto en cadena de arrastre, cuanto mayor sea la cantidad de moléculas de agua que aquí me refiero a esto, cuanto mayor sea la cantidad de moléculas de agua que se pierden en las hojas por evaporación, cuanto mayor sea la evaporación de agua aquí, mayor será entonces la fuerza de ¿qué? De arrastre, que a través de los vasos leñosos se genere para hacer que el agua ascienda y llegue hasta las partes finales de las hojas. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. No sé si me he dejado entender con esto del efecto arrastre. Claro, Nicole, así es, cohesionadas mediante puentecitos de hidrógeno. Ariana, ¿quedó claro esto de aquí? A todos los demás, no sé. Doctor Yupan, ¿cómo Profesor, están? Dime. ¿puedo repetir la última parte? O sea, gracias a la cohesión que tiene el agua puede subir o bajar. O sea, que era por la capilaridad. O Es simplemente que, hacerlo. es que escúchame, una, una pequeña parte, es decir, una determinada altura, van a conseguir ascender por capilaridad las moléculas de agua, pero no van a llegar por completo. Pongámonos a pensar en un árbol de 70, 50, 80, 100 o más metros de altura. ¿Cómo creen que el agua llega hasta sus hojas? No solamente capilaridad, una parte asciende por capilaridad, pero el resto es el efecto arrastre. Claro, Ariana, cuanto mayor sea la cantidad de agua que se evapora, entonces las moléculas de agua que estén contiguas, que empiecen a ocupar esos espacios, irán arrastrando a las otras y este efecto arrastre se irá multiplicando y se irá propagando a lo largo de todos los vasos leñosos, a lo largo de todos estos vasos conductores. Y así iremos arrastrando, ¿no es cierto?, el agua, apoyados también con capilaridad, y el agua así podrá llegar hasta las hojas, podrá ascender toda la altura necesaria. No solo en el bambú, doctor Yupanqui, en todas las plantas. Las secuoyas son mucho más altas que un bambú. Una secuoya puede superar los 100 metros de altura. ¿Y cómo hacemos para que el agua llegue hasta estas alturas? Pues sumen capilaridad más fuerza de arrastre. Así es como consigue el agua, la planta, que el agua llegue hasta sus hojas. Y la fuerza de arrastre es gracias a la cohesión del agua. Y a la evaporación. Porque si no se evaporaran moléculas de agua en las hojas, no habría entonces el desplazamiento de estas moléculas de agua para reemplazarlas y generar el efecto arrastre. No sé si me estoy dejando entender. Precisamente la salida de moléculas de agua por evaporación obliga a que las otras entonces se desplacen para ocupar su espacio, y al desplazarse entonces arrastran a otras y estas arrastran a otras más, y así el efecto arrastre se va multiplicando y se va proyectando y se va trasladando a lo largo de todos los vasos conductores, a lo largo de todas las ramas y tallos. ¿Me dejo entender? Ahora Profesora, sí, profesor, dímelo. pero Uh con -huh. respecto al dilema, no solamente va en una dirección, ¿Cómo, cómo?
Ahí en el gráfico aparece que en el xilema solo hay una dirección, mientras que una dirección donde va el Así agua. es, así es. El transporte en el xilema, estamos hablando del xilema, no hemos hablado todavía del floema, estamos hablando de la savia inorgánica, la savia mineral, como le dicen también la savia bruta, ¿de acuerdo? Estamos hablando solamente de los vasos leñosos y aquí solamente el agua se traslada en una dirección. El traslado es solamente ascendente, ¿de acuerdo? Este transporte es conocido como basipétalo, porque solo va en esa dirección, de raíz hacia las hojas. Entonces no sube y baja. Estamos hablando del xilema y acabamos de decir que en el xilema solamente es ascendente. Ah, ok, profesor. ¿Listo? Profesor, cómo dijo que se llamaba ese transporte? Que era solamente en una dirección hacia arriba. Basipétalo. Basipétalo. Basi de base, basipétalo. Ahí se lo escribo mejor. Este transporte es basipétalo. Por si acaso lo que hemos dibujado al lado izquierdo, ¿ya? Lo que hemos dibujado aquí a la izquierda son las células que conforman los vasos leñosos. Así se llaman los conductos por donde viaja la savia inorgánica, la savia mineral, lo que forma el xilema. El xilema, ese tejido está formado por estas células muertas que se llaman vasos leñosos. ¿Está bien, Ariana? Esto que hemos dibujado a la izquierda son los vasos leñosos, las células que forman estos conductos por donde circula la savia inorgánica, de manera basipétala, o sea, ascendente, utilizando ¿qué principios? Capilaridad más fuerza de arrastre. Diego, espéranos un ratito que vamos a hablar de floema a continuación, ¿ya? Profesor, Cuéntame. profesor, otro principio, bueno, yo tengo anotado en mi cuaderno que hay un principio de transpiración. Pero precisamente la transpiración, escúchame, a ver, evaporación es cuando usted pierde agua, ¿no es cierto? Por efecto de que esta agüita usted ha recibido alguna fuente externa de energía, esta agua se calentó y se evapora y sale de usted. ¿Listo? Pero puede que usted también expulse agua de su organismo por calor generado por usted mismo, lo que llamaríamos una transpiración, ¿cierto? Entonces yo puedo perder agua por evaporación, por transpiración. La suma de estos dos se le conoce como evapotranspiración. Los dos casos son válidos. Ah, Los dos ya, casos ya, son profesor, válidos. gracias. ¿Me dejé entender? Sí, profesor, gracias. Chévere, bacán. Muy bien. Listo. Entonces, ¿está claro el transporte en xilema? Díganme, ¿gastó energía la planta para que No. el agua ascienda desde su raíz hasta sus hojas? ¿Gastó energía? No. Aquí no hemos gastado energía para nada. No. Ni siquiera para que el agua entre desde el suelo hacia sus raíces. Ahí tampoco se gastó energía. ¿Por qué? Porque ¿saben qué utilizó? ¿Saben qué es lo único que utilizó ahí? Ósmosis. ¿Qué? Así es. Ósmosis. Excelente, Francisco. Esto es como una suerte de bomba de vacío. Así es. Así es. Así como cuando ustedes habrán visto, ¿no? Con una manguerita, alguien puede colocar un extremo de la manguera en una piscina y luego en el otro extremo, ¿no es cierto?, genera un vacío, succiona, ¿no es cierto?, el aire y luego inmediatamente deja la manguera y tú ves cómo el agua solita va discurriendo por la manguera. Y tú dices, oh, ¿qué fue? ¿Por qué el agua sigue discurriendo? Porque eso se llama fuerzas de cohesión. Eso es un efecto arrastre. ¿Me dejé entender? Y el agua sigue discurriendo. Y de pronto puedes vaciarte la piscina entera.
mediante este efecto, ¿no es cierto? Vacío o bomba de vacío o efecto arrastre, ¿no es cierto? Les decía que las raíces ni siquiera invierten energía para que el agua entre al interior de la planta. Donde sí gasta energía la planta es en transportar nutrientes. Ahí sí gasta energía. Ahí sí maneja bombeos. Repito, bombeos. ¿De acuerdo? Bombeos. Recuerden que los bombeos, ¿no es cierto?, eran transportes a través de proteínas con gasto energético, ¿cierto? Así es, con gasto energético. Por supuesto. Entonces, en eso sí gasta energía la planta. En bombear nitratos, sulfatos, carbonatos, etcétera, magnesio, hierro, en fin, esas cosas sí, en eso sí gasta energía la planta. Pero esos son nutrientes, pues. No estamos hablando de agua. No. En los nutrientes sí gasta energía. Como logra concentrar un montón de sales, de nutrientes, de moléculas en su interior, se convierte entonces en un medio hipertónico. Y por eso el agua entra inmediatamente por osmosis. Y una vez que ya entró, una vez que ya está dentro de la raíz, inmediatamente es, ya ustedes, ¿no?, se habrán dado cuenta, que ya es inmediatamente influenciada por fuerzas de arrastre o por capilaridad y empieza a ascender. Y en su ascenso va transportando las sales, los diferentes nutrientes que se absorbieron mediante bombeos. ¿De acuerdo? Entonces vean que Profesor, en el transporte de agua no se gastó energía. Rocío nos pregunta, ¿el transporte presenta células muertas? Rocío, el xilema está formado por células muertas. El xilema, sí. El xilema está formado por células muertas. Eso sí. Que se llaman vasos leñosos. ¿De acuerdo? Vasos leñosos. ¿Hasta ahí va todo bien? Ahora, ¿y qué ocurre entonces en el floema? Perfecto. En el floema, ahora hablemos de floema, ojo, en el floema, vamos a graficar ahora, présteme atención un ratito, por favor. Vamos a graficar por aquí, floema. En el caso del floema, los vasos conductores, ahora están formados por células vivas y se llaman vasos liberianos. Repito, vasos liberianos. Les dicen también vasos cribosos. Les dicen también vasos cribosos. ¿Por qué? Porque presentan entre uno y otro, ¿de acuerdo? Entre una y otra célula, presentan una suerte de criba, una suerte de rejilla. La criba es eso, es una suerte de rejilla que hay entre una y otra célula. Estas cribas están perforadas, presentan unos canales, ¿no? Por eso se llaman vasos cribosos. Estas células que forman el floema se llaman vasos cribosos. Son células vivas, pero anucleadas, anucleadas. Por eso tienen unas células al costado, que son sus llamadas células acompañantes. Células acompañantes. Células acompañantes. Como ustedes ven, ahí tienen sus celulitas, células acompañantes. Yo estoy exagerando el tamaño, son más pequeñitas las células acompañantes. Pero vean, son células vivas, no tienen núcleo, con sus células acompañantes, tienen esta suerte de cribas, ¿no?, que tienen unas perforaciones así, a través de las cuales van a pasar, entonces, ¿quién? Ojo, aquí va a pasar el agua
con la materia orgánica que se haya elaborado, con los nutrientes que se van a distribuir por todo el organismo. Ahora, ¿dónde se elaboran estos nutrientes? Esos nutrientes se elaboran en las hojas, aquí, en las hojas, aquí se elaboran, en las hojas. Así que entonces, si nosotros suponemos nuevamente, como lo habíamos hecho antes, que esta parte, ¿no?, corresponde a las hojas y esta parte corresponde a las raíces, ¿no? Vamos nuevamente a suponer que este extremo corresponde a las hojas y este extremo corresponde a las raíces. Estamos hablando de los vasos liberianos, ya no de los vasos leñosos, sino vasos liberianos. En la parte de las hojas es donde, más bien, aquí hay otras células, ¿no?, que están unidas aquí, que son las células, pues, de las hojas, ¿no? Son las células que están haciendo fotosíntesis. Son las células que están elaborando materia, ¿qué? Orgánica, ¿sí o no? Entonces, estas células vierten, me refiero a las células de las hojas, vierten la materia orgánica, ¿a dónde? ¿A dónde la vierten? A los vasos liberianos, a los vasos cribosos. Ah, interesante. Aquí entonces, estos vasos liberianos, estos vasitos liberianos, ¿de acuerdo?, empiezan a llenarse ¿de qué? De materia orgánica. Empiezan a saturarse de materia orgánica. ¿Y por qué de pronto empiezan a saturarse de materia orgánica? ¿Por qué se empiezan a saturar de materia orgánica? Porque ya les digo, están rodeados de hojas que están haciendo fotosíntesis. Ah, por eso esto se llama savia elaborada, porque está saturada de nutrientes aquí. Materia orgánica que se ha elaborado por fotosíntesis. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero un momentito. Este es el floema. ¿Se han dado cuenta dónde está ubicado el floema? Podemos ver este corte que está acá, este corte que está aquí, este corte que está aquí, este corte transversal de entallo, ¿de acuerdo? Podemos observarlo, me estoy refiriendo a este corte de aquí, a este, ¿de acuerdo? ¿Podemos observarlo? Muy bien, vamos a verlo a detalle. ¿Se han dado cuenta dónde está ubicado el xilema y dónde está ubicado el floema? Díganme, ¿están separados o están juntitos? Pregunto, ¿están separados? Están juntos, ¿sí o no? Correcto, están juntos. Así es. Están juntos. Entonces quiere decir que así como tengo yo aquí en este momento al floema, ¿no es cierto?, al costado de él, unos conductos más allá, tendré a los vasos que, es decir, por aquí, al costadito nomás, tendremos aquí a los vasos que, leñosos. Es decir, por ahí nomás, un poquito más allá, tendremos al xilema. Al xilema. Sí, 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 sí. O sea, tendremos aquí, ¿no es cierto?, los vasitos del xilema. Correcto. Así es. Un momentito, en el xilema no iba la savia inorgánica, la savia... Ah, sí, 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 claro. Y la savia, un momentito, la savia mineral, la savia inorgánica, la savia bruta, en las raíces no estaba aquí, más bien llena, ¿no?, completamente llena de sales minerales en la parte de abajo, ¿no? En la parte de la raíz. Claro, totalmente llena de sales minerales, ¿sí o no? Estaba saturada por todo lo que había capturado la planta a través de su raíz, ¿sí o no? Y conforme ha ido ascendiendo, ¿qué ha pasado con todos estos minerales?
Conforme ha ido ascendiendo, tanto en las ramas como en las hojas, ha ido dejando esos nutrientes, ¿sí o no? O sea, ha ido disminuyendo. A esta altura, me refiero a las hojas, en la parte alta, el xilema ya no tiene solutos. Prácticamente el xilema es solo agua. Ya fue dejando los nutrientes a lo largo de su ascenso. Mientras que el floema, tubitos más allá, porque están juntos, recuerden, el floema, unos tubitos más allá, porque están juntos siempre, el floema más bien ahora está totalmente saturado. Está totalmente saturado. ¿De qué? Pues de solutos. ¿No es que toda la materia orgánica que se ha fabricado en las hojas se lo han dado a ellos? Señores, tengo por un lado el xilema, agua solita, y unos tubitos más allá, en el floema, en los vasos liberianos, en los vasos cribosos, en el floema, la savia elaborada, está totalmente saturada de solutos. Repito el escenario. Xilema por un lado, solo agua, casi sin solutos. Floema al costado, totalmente saturado de solutos. ¿Cuál de los dos es el medio hipertónico? ¿El xilema o el floema? ¿Cuál de los dos? Hipertónico, ¿cuál es? ¿El xilema o el floema? El floema, correcto. El floema. Bien, Fátima, Nicole. Excelente, Rocío. ¿Y los demás qué fue? ¿O están en alguna duda? Si tienen alguna duda, por favor, coméntenmelo para volver a explicar. ¿Puedo volver a explicar, por favor, esa última parte? Ya. Yo partí de comentarles que nos diéramos cuenta. Perfecto, Ariana, miren. Yo partí de comentarles que tengan presente que el xilema y el floema siempre están juntos. ¿Se han dado cuenta? O sea, siempre van en paquetes juntitos. Xilema y floema. Siempre van juntos. Donde yo tengo entonces vasos leñosos, al costadito, junto, en el mismo paquete, está el floema. O sea, los vasos liberianos. ¿Me dejo entender? Siempre están juntos, ¿de acuerdo? Formando los llamados vasos conductores, ¿no? O vasos conductores. Ahora, entonces, el hecho de que tengamos juntos, ¿de acuerdo? Estos vasos conductores, tanto xilema y floema, es lo que nos da esta idea entonces que estoy queriendo representarles, ¿de acuerdo? Aquí. Me refiero a este suceso aquí. Vámonos a la izquierda, ¿de acuerdo? En la parte inferior, lo que corresponde a las raíces, por eso les decía, esto sería como hablar de la raíz. Miren cómo está el xilema. El xilema tiene un montón de solutos. El xilema tiene un montón de solutos. ¿Por qué tiene un montón de solutos? Tiene un montón de solutos porque ahí es donde se han absorbido sangre. Sangre es el fluido circulante que tienen los cordados, los vertebrados. Ellos tienen sangre. ¿De acuerdo? Ellos tienen sangre. ¿Ya? No tienen sangre, ¿no es cierto? Sino un fluido circulante todos los demás. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, cuando nosotros hablamos de esta circulación de este fluido, puede que se desplacen en un solo recorrido. Repito, circulación en un solo recorrido. Cuando tenemos un solo recorrido, hablaremos de una circulación simple. ¿De acuerdo? Circulación simple. ¿Qué es que algunos tienen doble recorrido? Oh, sí, sí. Hay quienes tienen doble recorrido. ¿Cómo que doble recorrido? A ver. Espera un ratito. El doctor Yupanqui nos había dicho que completa es directa con el ambiente, incompleta es la que tiene directa con el ambiente y el oxígeno entra en el líquido circulante. A ver, doctor Yupanqui.
Creo que estamos mezclando ahí respiración con circulación, pero más o menos. A ver, permítanme. Miren estos recorridos. Miren estos recorridos. ¿Sí o no? Que este recorrido, por favor, permítame, miren este recorrido. Un solo circuito, ¿sí o no? Un solo circuito. ¿Listo? En cambio, miren este otro, miren este de aquí. De aquí salgo, me voy por acá. Llego aquí, me voy por acá. Guarda, ya regresé al corazón. Sí, y ahora salgo, pero ahora me voy por acá. Regreso, ya, y ahora llego por acá. Guarda, y de ahí vuelvo a salir. ¿Se han dado cuenta que tengo dos circuitos, dos recorridos? Claro, tengo dos recorridos. Mira, tengo un recorrido que partí del corazón y regresé al corazón. Y luego tengo otro recorrido que partí del corazón, me fui a otro lado y regresé al corazón también. Tengo dos recorridos, dos circuitos. Entonces, a esto es a lo que llamamos nosotros una circulación doble o simple. Si hay un solo recorrido o si hay dos recorridos. ¿Listo? Simple y doble. Uno o dos recorridos. ¿A qué llamamos entonces ahora, ¿no? Una circulación abierta o cerrada? Esto tiene que ver con el recorrido que hacemos, a través de vasos conductores. ¿Cómo es eso? O sea, si es que el líquido circulante solamente y únicamente ha sido llevada, ha sido transportada a través de vasos conductores. Solamente a través de vasos ininterrumpida. Todo su recorrido permanentemente va a través de vasos conductores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Claro. Si solamente es llevado por vasos conductores todo el tiempo, sean de diferente diámetro y ubicación, eso es una circulación cerrada. Pero abierta es aquella que, miren por favor, permítanme, una circulación abierta es aquella que, a ver, vamos a ponerlo por acá, este de aquí. Una circulación cerrada es aquella que, miren ustedes, voy a llevar el líquido circulante en un momento, ¿no? A través de conductos, Ojo, lo voy a llevar a través de conductos. Pero luego, este líquido circulante va a ser liberado, ojo, liberado literalmente, ¿no es cierto? Liberado en una cavidad que la vamos a denominar hemocele. Hemocele. Y finalmente entonces el líquido aquí en este hemocele ya no es transportado por conductos, sino que se libera solamente en toda esta cavidad. Aquí. Y de esta cavidad va a ser recolectado para que luego nuevamente pueda ser transportado por conductos. Y luego nuevamente llegamos por acá, hasta esta cavidad, y ya está. ¡Wow! Entonces hay un momento, hay un periodo en el cual el líquido circulante se encuentra disperso y totalmente libre en esta cavidad. No está aquí siendo transportado por conductos. En cambio, miren aquí al vecino. Miren este caso de acá. Aquí siempre el líquido ha ido a través de ¿qué? De conductos. Siempre, permanentemente. Nunca ha dejado de estar transportado por conductos. En cambio, en el otro caso sí fue liberado a una cavidad llamada hemocele. A esta la llamaremos circulación cerrada y a esta la llamaremos circulación abierta. ¿De acuerdo? Algunos representan esto diciendo, cerrada es aquella que presenta capilares sanguíneos y abierta es la que no tiene capilares sanguíneos. Bueno, también puedes llamarlo así. Abierta sería aquella que presenta hemocele,
O sea, esta cavidad lagunar, por eso también le dicen circulación abierta o lagunar. Presentan esta cavidad lagunar, donde se vierte el líquido circulante. Y mientras esté ahí, no es transportada por conductos. ¿Listo? Ada, paciencia. Ahora llegaremos a hablar de cocodrilitos. Solo te diré que no es incompleta. ¿Ya? Pero qué bien, qué bueno. Genial. Ujú. Listo. Entonces, ¿está claro lo que habíamos mencionado sobre circulación abierta y cerrada? Ya lo tenemos más o menos claro. ¿Sí? Ya sabemos entonces lo que es una circulación simple y doble, ¿correcto? Francisco, ahora vamos a llegar a hablar de cordados. Paciencia, estoy viendo las características primero en general y luego vamos a ver invertebrados y después vertebrados. Vamos a llegar hasta ahí y es más, vamos a hablar finalmente de nuestra propia circulación un buen rato. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? sea, pero entonces tenemos cavidades como que comunes antes de, bueno, en la circulación abierta, primero va por un conducto, pero después se le libera, ¿verdad? O sea, es transportada por conductos, pero no permanentemente. Hay un momento en el cual el líquido circulante es vertido a una cavidad que se le denomina hemocele o cavidad lagunar. Y ahí el líquido circulante está en contacto con las células, con los tejidos, pero no es transportado por conductos. Después es nuevamente recogido de esta cavidad y llevado por conductos a otra parte. De pronto los órganos respiratorios, para que se produzca su hematosis, su oxigenación, ¿no? Pero en esta cavidad, mientras estuvo aquí, el líquido circulante no fue transportado por conductos. Por eso hablamos de una circulación abierta. Ariana, espero que eso te haya servido. Cuéntanos si no fue así. ¿De acuerdo? ¿Aide, quedó claro? Profesor, y tenemos entonces conductos comunes, claro, antes de que en los insectos se le libera el hemocel. Sí, claro. O sea, puede que algunos conductos, ¿no?, sean utilizados para llevar el líquido circulante hacia la cavidad que se llama hemocele, ¿no?, cavidad lagunar o hemocele. Lo pongo por aquí. ¿Ya? Hemocele, de pronto lo ponemos así, es cavidad lagunar. ¿Ya? Obviamente van por un grupo de vasos conductores hacia la cavidad y desde la cavidad van por otro grupo de vasos conductores, ¿no? Ajá. Ya, Melanie, el hecho de que tengamos varios órganos de bombeo, o sea, varios corazones, etcétera, no está relacionado con necesariamente tener una circulación cerrada. Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver grupo por grupo. Paciencia. Entonces sí es cierto que cuando dice que tiene 4 corazones, 3 corazones, solamente son las secciones, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que de pronto tienen circulaciones este, independientes. Puede que tengan circulaciones independientes en algunas regiones de su organismo. O puede que simplemente sean órganos que ayudan a bombear, a mantener en circulación el fluido, nada más. Eso lo vamos a ver ahora caso por caso. Me alegra, Ariana, qué bueno. Fátima, ahora vamos a ver quiénes tienen circulación abierta solamente. Ya que lo has preguntado, te diré que son dos grupos los únicos que tienen circulación abierta. Repito, solo son dos grupos los que tienen circulación abierta. Artrópodos y moluscos. Artrópodos y moluscos. Ahora, ¿hay excepciones? Bueno, ya hablaremos cuando lleguemos a eso. ¿Listo? Quiero terminar entonces, por favor, con estas dos últimas características, entre completa e incompleta. Repito, entre completa e incompleta. Y esto tiene que ver, yo les dije al inicio, cuál es la función, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función que ustedes creen que tiene la circulación? Y les hablaba de transporte.
Y una de las cosas más importantes que transportamos, ¿no es cierto?, es, ¿de acuerdo?, es precisamente O2 y CO2. ¿De acuerdo? O2 y CO2. Entonces, el líquido circulante, ¿de acuerdo? Líquido circulante. Ojo. Puede transportar O2 y CO2 por separado. Es decir, puedo tener yo líquido circulante que transporta oxígeno y líquido circulante que transporta CO2 por separado. Si mantengo los recorridos independientes y separados, me refiero al líquido circulante que lleva O2 y al que lleva CO2, si los mantengo en recorridos independientes sin combinarse, eso es una circulación completa. Repito, si logro tener un recorrido, una circulación de líquido, de fluido que transporta oxígeno independiente al que transporta CO2, sin mezclarlos, sin combinarlos, hablamos de una circulación completa. Y si es que se mezclan, hablamos de una circulación incompleta. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver que hay un grupo de organismos que mantienen la circulación completa, como nosotros, que no mezclamos nunca nuestra sangre con O2 de la que tiene CO2. Pero luego vamos a ver que hay otro grupo que, bueno, sí, en alguna parte de su recorrido logran mezclarlas, las combinan, y entonces a eso lo llamaremos circulación incompleta. ¿Listo? Genial. Empecemos entonces grupo por grupo. Solo sería importante para mí hacerles recordar lo siguiente. La función de circulación no está presente en los siguientes grupos de animalitos. No está presente en poríferos, no está presente en nidarios, no está presente en nemátodes. Y tampoco está presente en platelmintos. ¿Ya? Platelmintos. En ninguno de ellos. En ninguno de ellos. ¿Ya? Así es. No hay función de circulación aquí. No la hay. No presentan estos señores. ¿De acuerdo? Ojo. No hay en estos señores función de circulación. No hay. La función de circulación recién empieza en anélidos. Recién empieza en anélidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo hacen estos señores entonces para distribuir sus nutrientes, sus desechos? Nada. Cada célula se las arregla por sí solas o entre las células por difusión, por algún tipo de transporte, se van transfiriendo los gases, los desechos, los nutrientes, ¿no es cierto? Para luego poder distribuirlos correctamente, ¿no? Así distribuyen sus gases, sus nutrientes, célula a célula. No tienen un líquido circulante que haga esta conducción, este transporte. No hay. Entonces, bueno, así funcionan estos organismos, logran satisfacer su demanda de nutrientes, de gases y expulsión de desechos de esta manera. En cambio, a partir de anélidos, ya se desarrolla la primera estructura de circulación. Y es más, los anélidos tienen la circulación más sorprendente primero. Aquí está. Veámoslo al lado derecho en la parte inferior. Este de aquí.
Ellos han desarrollado vasos conductores, han desarrollado líquido circulante y es más, hasta tienen una suerte de pequeñas dilataciones de sus vasos conductores que hacen las veces de corazones. Hablamos de anélidos y su líquido circulante lo denominamos hemolinfa. Repito, líquido circulante lo denominamos hemolinfa. ¿Listo? Hemolinfa. Ahora, recuerden, en el trabajo anterior que hicimos en respiración, yo les dije que se elaboraba una sustancia, ¿no? Una molécula que ayudaba a transportar mejor los gases, ¿no? Lo que se llamaba era pigmento respiratorio. ¿Cuál era el pigmento respiratorio en este grupo? ¿Cuál es el pigmento respiratorio aquí? ¿Hemolinfa? El pigmento respiratorio, no el nombre del líquido circulante. Hemocianina. Eritrocruorina. Es eritrocruorina. Eritrocruorina. Por favor, anótenlo. ¿Ya? Eritrocruorina. Recuerden que tenía como elemento metálico, ¿no es cierto? Como elemento metálico. Hierro. 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 A ver, aquí lo vamos a escribir. Lo voy a poner en color rojito. ¿Por qué lo pongo en color rojo? Pues porque tiene color rojo la eritrocruorina. ¿Ya? Eritrocruorina. Eritrocruorina. Que, como les digo, tiene como elemento metálico hierro. Por eso tiene un color rojo. ¿Ya? Por eso tiene un color rojo. Ese es el principal pigmento respiratorio que tienen los anélidos. ¿Ya? Por si acaso, estos señores tienen una circulación cerrada. Cerrada. ¿Ah? O sea, tienen su recorrido de su hemolinfa, porque así se llama su líquido circulante, se llama hemolinfa. Vamos a ponerlo aquí. Hemolinfa. ¿Ya? Entonces ellos tienen su circulación de hemolinfa completamente a través de conductos, ¿no? En ningún momento se interrumpe, la circulación siempre va por conductos. Y presentan, entonces, como les decía, miren ustedes, en esta región de aquí, unas dilataciones, ¿no? De estos vasos conductores. Me refiero a estas dilataciones de aquí. Estoy hablando de estas dilataciones de aquí. De estas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿No es cierto? Me estoy refiriendo a esas dilataciones. Que hay 5 de este lado y 5 del otro lado. A estos los llaman, entre comillas, corazones. Como están alrededor de su esófago, se llaman corazones periesofágicos. ¿Ya? Periesofágicos. Por la ubicación, alrededor de su esófago. Periesofágicos. ¿Ya? 5 pares de corazones periesofágicos. En realidad, yo te menciono el término, yo prefiero no llamarlos corazones propiamente dichos, porque en realidad el corazón ya tiene una capacidad de contracción autónoma. Y resulta que estos señores en realidad no tienen una capacidad autónoma de contraerse. En realidad son solo unas expansiones donde se almacena temporalmente la hemolinfa y luego los músculos que están alrededor, porque estos son gusanos, ¿no es cierto?, que están constantemente desplazándose, y al contraerse los músculos y al contraerse su esófago por el tema digestivo,
entonces hay una suerte de presión que se genera sobre estos corazones, entre comillas, y esa presión es lo que hace que el líquido circulante se mantenga entonces en un bombeo permanente. Pero no es que estos corazones tengan su capacidad autónoma de contraerse, como nuestro corazón, ¿no? Solamente contienen el líquido circulante y ya los músculos del propio anélido hacen el trabajo de bombear. De generarle, de presionarlos y mantener entonces en circulación, ¿no? En un bombeo, esta hemolinfa, ¿no? Recuerden que su líquido circulante, pues, es la hemolinfa. Así es. ¿De acuerdo? Hemolinfa. Muy bien, eso ha sido anélidos. Los siguientes dos grupos, ojo, los siguientes dos grupos, me refiero a moluscos y artrópodos. Los siguientes dos grupos, artrópodos y moluscos, son los únicos dos grupos que tienen circulación abierta. Son los dos únicos que tienen circulación abierta. 5 pares de corazones. Fátima, perdóname que recién te lea. Sí, Ariana, todo lo que habíamos trabajado era de anélidos. Fiorella, ese vaso dorsal quiere decir que es el vaso por donde se transporta líquido circulante a lo largo de todo el gusanito, ¿no? Hay uno dorsal y uno ventral, ¿ya? Y entonces, ahora les escribo el término que nos pide Fátima. No te enojes, Fátima, por favor, aquí está. Periesofágicos. ¿De acuerdo? Periesofágicos. ¿Listo? Bien, ¿quedó claro? Ahora sí. Ariana, Fiorella, Fátima, todos. ¿Sí? Ada nos dice, el de moluscos, los cefalópodos no tienen... Ajá, espérame, Ada. Estamos justamente primero hablando de la forma general. Estamos diciendo que artrópodos y moluscos tienen circulación abierta. ¿Correcto? Son los dos únicos grupos. De nada, Fátima. Repito, los dos únicos grupos con circulación abierta es el caso de moluscos y artrópodos. ¿Listo? Me alegra, Fiorella, bacán. Entonces, les decía, moluscos y artrópodos. En el caso de moluscos, la única circulación excepcional, o sea, el único grupo que no tiene circulación abierta, repito, a ver, vamos a hablar de moluscos por aquí. Mencionémoslos. Miren, hablando de moluscos. Ya, estos señores tienen circulación abierta. Ojo, su circulación es abierta. Su líquido circulante se denomina hemolinfa. Ojo, hemolinfa, ¿ya? Hemolinfa. Hemolinfa. ¿Y cómo se denomina? El pigmento respiratorio que tienen. Ahora sí, aquí tenemos la hemocianina. La hemocianina, que tiene, por si acaso, como elemento metálico, al cobre. Al cobre. Así es. ¿De acuerdo? Perfecto. Genial. Ahora, hay un grupo excepcional aquí en moluscos que lo mencionaba su compañera Ada. Ada nos decía que hay un grupo excepcional dentro de los moluscos. Y ella estaba refiriéndose a este grupito excepcional, a los cefalópodos. ¿De acuerdo? Los cefalópodos son los únicos que tienen circulación, cerrada. Los únicos con circulación cerrada. ¿De acuerdo? Ahora,
Algo interesante, ¿no? Algo interesante de los cefalópodos es que además de tener una circulación cerrada, tienen varios corazones. Sí, o sea, ellos mantienen una circulación. ¿De acuerdo? Sí, claro. Así es. Mantienen una circulación independiente entre sus tentáculos y el resto de la parte de su cabeza y funciones digestivas y todo lo demás. Sí, así es. Sí, en ellos sí hablamos, Fátima, de unos corazones propiamente dichos. En ellos sí. Así es. Los cefalópodos tienen circulación cerrada, pero igual tienen hemolinfa y hemocianina. En eso sí son igual que el resto de moluscos. ¿De acuerdo? Así es. El grupo que no tiene excepción en esta circulación abierta es el de los artrópodos, que es el caso que tenemos aquí, miren ustedes, representado, ¿ya? Es el caso que tenemos representado aquí en estos dos. Estos dos que tenemos aquí son artrópodos, los dos. Y tenemos circulación abierta en todos los artrópodos sin excepción. Sin excepción. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el líquido circulante que presentan? Bueno, a ver, estamos hablando de artrópodos. Su circulación es abierta. Su circulación es abierta. Su líquido circulante, nuevamente, hemolinfa. Como pigmento respiratorio, también tienen hemocianina. Sí, la misma, la del cobre, pues, ¿no? Sí. Pero aquí no hay excepción para la circulación cerrada. Todos tienen circulación abierta. Todos. Circulación lagunar. Tienen hemocele. Miren ustedes cómo hay partes en las cuales, por favor, mire usted, hay partes en las cuales el líquido circulante sale de los vasos conductores y está ubicada en una cavidad, y en esta cavidad como que discurre, como si fuera una laguna, ¿no? Está contenida ahí un tiempo y luego después es recolectada y llevada a través de otros conductos, ¿no? Hacia otras partes ya del animal. Entonces hay un hemocele, hay una cavidad esta cavidad lagunar, donde se libera el líquido circulante. Circulación abierta. Miren igual aquí en el insectito, que también es un artrópodo. Miren cómo se libera el líquido a su hemocele, a su cavidad, y luego nuevamente es recolectado. Hay una circulación abierta. ¿Me dejo entender? Una circulación abierta. Rocío, ejemplo de cefalópodos. A ver, aquí van. Pulpo, calamar, las sepias, el nautilus, la pota. Listo. Oh, Rocío, es un tema esto del Zoom. Uno escribe la respuesta y llega solamente a alguien. Es un tema. Mejor lo escribo acá, ¿ya? No olvídenlo, no dije nada. Pero recuerden que los ejemplos que estoy poniendo es el ejemplo que nos ha pedido Rocío. ¿Ah? Es un ejemplo de cefalópodos. No estoy poniendo ejemplo de artrópodos, ¿ah? No vayan a estar confundiendo. Sepia, nautilus, pota, calamar. Deben haber comido calamar, ¿no? Chicharroncito y todo eso, ¿no? Y el pulpo también está ahí, ¿no? Obvio. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. No le gusta a la señorita Ariana. Bueno, estamos bien. Listo, señores. Entonces, ojo, ojo. Ya hemos terminado anélidos, moluscos, artrópodos. Y lo que nos falta ahora es equinodermos y cordados. ¿Estamos de acuerdo? Estos dos grupos que nos faltan tienen circulaciones cerradas. Cerradas. ¿De acuerdo? Fátima, es porque la uso todo el tiempo. Nada más. ¿De acuerdo?
ustedes se van a dar cuenta que el día que ingresen van a tener un montón de información en su cabeza. Y cuando se encuentren con alguien que está en quinto, sexto ciclo de la universidad, van a ver que esa persona sabe menos que ustedes. De todo. Sabe más de otras cosas, pero menos de todo. Y tú vas a decir, wow. Y él mismo te va a decir, wow, ya me olvidé de esas cosas. Claro, con el tiempo te olvidas. De eso se trata, nada más. Doctor Yupanqui, espero que no convulsione. Espero que logre su objetivo antes de convulsionar. De eso se trata. ¿Listo? Bien, muchachos, se han ganado su almuerzo. Se han ganado su almuerzo. Pueden ir a masticar algo por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ya nos vemos en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Así es. Rocío, ese vaya con doble L, ¿no es cierto? No es del verbo ir. Ahora sí, muy bien. Listo, cuídense mucho, por favor, la situación lo amerita. Nos vemos. Genial, gracias a todos ustedes. Ahí nos vemos. Estudien, por favor, repasen sus cosas.